¿Cómo estás? Gusto saludarte. Soy Miguel Ángel Bell, instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y hoy traigo para ti otra preciosa perla de sabiduría. En esta ocasión vamos a hablar del precepto y el poder de la capitalización. Este es un precepto que se encuentra en todas las áreas de la naturaleza, desde la creación de las estrellas, el crecimiento de los árboles, la forma en que tus células se desarrollan y básicamente todo aquello que significa un crecimiento exponencial en el universo. Y te lo voy a explicar como me gusta hacerlo, a través de una historia o parábola. Esta historia data de hace muchísimos siglos atrás, en el lejano oriente, en uno de esos impresionantes reinos que existían. Cuenta la historia que había un rey muy poderoso que, a pesar de su inmenso poder y riqueza, pues casi tierras ilimitadas, también era poseedor de una enorme tristeza. Su hijo, el heredero al trono, había fallecido en batalla en uno de sus planes de conquista. El rey había entrado en una depresión tan profunda que sus asesores hicieron llamar a todos los hombres más sabios del reino para que pudieran encontrar la manera de poder alentar al rey y sacarlo de su letargo y de su tristeza. Ninguno de ellos podía dar con la solución adecuada, hasta que uno de los hombres más ancianos del reino y más sabio fue llevado a palacio, y éste le dijo al rey que le diera solamente un par de semanas y él encontraría la manera de sacarlo de ese hueco de tristeza. Pasadas las 2 semanas, el sabio anciano regresó con una cajita muy peculiar, la cual al abrirla tenía varias piezas, y la cajita en sí era un tablero conformado por varios cuadraditos que formaban 64 cuadrados bien ordenados entre sí, combinados con colores blancos y negros de forma intercalada. Y él empezó a acomodar estas piezas en esos cuadraditos. En otras palabras, le traía el invento del juego de ajedrez. Le enseñó al rey, que era un gran estratega de guerra, el juego en sí. Al rey le fascinó, quedó tan encantado por este juego, se sintió tan feliz al poseer este juego, y al notar que su tristeza había desaparecido, le dijo al sabio: pídeme lo que quieras. Y el sabio respondió: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y el rey, muy orgulloso de su fortuna y de su vasta riqueza, le repite: pídeme lo que quieras, yo puedo darte todo lo que tú desees, así que no tengas miedo en pedir lo que desees. El sabio dijo: muy bien, lo único que te pido es un grano de arroz. El rey sonríe ante esta sencilla petición del anciano y le dice: ¿solamente quieres un grano de arroz? Sí, le dice, pero quiero un grano de arroz por el primer cuadro del tablero de ajedrez, y quiero que dupliques ese grano de arroz en el segundo cuadro, y que por el segundo cuadro me des 2 gramos de arroz. Y luego quiero que dupliques lo del segundo cuadro y por el tercer cuadro me des 4 gramos de arroz. Y luego quiero que dupliques esa cantidad en el cuarto cuadro y me des 8 granos de arroz. Y así sucesivamente, que vayas duplicando la cantidad de arroz en cada cuadro. El rey, todavía sin poder creerlo, pues le dice: pues bien, eso es lo que quieres. Entonces, ve a los almacenes del reino y que te den tu arroz. Después de un par de horas, viene el administrador de los almacenes, todo nervioso, y le dice: mi rey, lamento comunicarle que no podemos cumplir con el pedido del anciano. Y el rey, sorprendido, responde: ¿pero por qué? Si él solamente quiere un puñado de arroz. A lo que el administrador de los almacenes le dice: mi rey, de acuerdo a las condiciones en que él pidió el arroz, al llegar al cuadro 64, nos dimos cuenta de que no existe tal cantidad de arroz en todo el imperio para poder darle al hombre lo que él quiere. Nos faltaría muchísimo. ¿Tienes el tesoro de esta historia? Si sacas una calculadora y, si quieres, haz el siguiente trabajo. Pon pausa al video. Hazme caso, pon pausa al video. Y ahora, imagina que tienes un tablero de ajedrez y que en el primer cuadro pones un grano de arroz. En el segundo cuadro duplicas lo del primero, serían 2 cuadros de arroz. En el tercero duplicas el del anterior, serían 4 cuadros de arroz, ¿verdad? En el siguiente duplicas lo del anterior, serían 8 cuadros de arroz. En el siguiente duplicas lo del anterior, serían 16 cuadros de arroz. Y haz eso, duplicando la cantidad del anterior cuadro de arroz, hasta cubrir todos los cuadraditos del tablero de ajedrez. Y fíjate en la cantidad. Es más,
es probable que algunas calculadoras ni siquiera puedan resolver la operación porque les va a faltar números. Así es una cantidad innombrable. Bien, ¿y esto por qué sucede? Bueno, ese es el poder de la capitalización. Este poder es tan impresionante. Al principio, ese pequeño grano de arroz se ve insignificante, ¿verdad? Pues mira, este principio se aplica en todo lo que existe, todo el universo en sí. Fíjate en los árboles. Ellos aparecen primero de una pequeña semilla. Esta semilla, a través de sus células meristemáticas, se van dividiendo y multiplicando. Primero en 2 células, que luego son 4, que luego son 8, y así exponencialmente. No trates de sacar esto con alguna fórmula matemática porque probablemente no des con la fórmula correcta. Hazlo sencillito con lápiz y papel y una calculadora así como te lo estoy diciendo, para que tú veas la impresionante cantidad a la que se llega en el recuadro 64. Pero volviendo al tema de los árboles, exactamente es el mismo sistema o el mismo precepto. Y es así que de una pequeña semilla, luego tú tienes un árbol tan grande, tan frondoso y lleno de frutos, que hasta las aves pueden anidar en ellos. Lo mismo pasa contigo. Cuando fuiste creado, primero fuiste un par de células que se fusionaron e inmediatamente de ahí se duplicaron en 2 y luego nuevamente se duplicaron y luego nuevamente esa cantidad se duplicó hasta que ahora eres trillones de células que forman este cuerpo que hacen quien tú eres físicamente, ¿verdad? Pues así ha funcionado desde el principio de los tiempos. Todo empezó con algo casi ínfimo, insignificante, aparentemente, pero con un inmenso poder cuando se sigue el precepto de forma correcta. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto para ti? Por ejemplo, si lo utilizaras para tu economía. ¿Cómo podrías tú utilizar este poder de la capitalización para hacer crecer tu economía de forma exponencial? Es justamente lo que hacen muchos hombres sabios y ricos, los que tienen ambas cualidades, cuando encuentran la oportunidad de poder invertir en algo que les pueda producir al principio pequeñas ganancias. Imagínate que tú tienes la posibilidad de comprar una pequeña acción de Coca-Cola cuando esta empresa estaba empezando aún. Y luego, después de un año, recibes una ganancia que parece insignificante por esa acción. Pero lo que haces es reinvertir tu capital original más esa pequeña ganancia. Lo que va a pasar es que el segundo año vas a tener un pequeño incremento en esa ganancia porque sumaste tu capital inicial más la primera pequeña ganancia, ¿cierto? Ahora sumas esta segunda pequeña ganancia y así hasta que te puedas comprar otra acción. Probablemente van a pasar unos buenos años, pero luego esas 2 acciones te van a traer una ganancia mayor, la cual vas a volver a invertir. Y así sucesivamente. Si haces números, solamente con que pudieses ganar el 0.5% o el 0.4% de esa inversión y persistes en reinvertirla cada vez, entonces es muy probable que te sorprendas de lo que puede pasar en unos cuantos años. Algo parecido fue justamente lo que hizo Warren Buffett, uno de los mejores y más sabios inversores de nuestro tiempo, que justamente es uno de los mayores accionistas de Coca-Cola. Esto se aplica, como te decía, en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, el atleta que siempre da el kilómetro extra está también en cierta forma aplicando este principio. Imagínate cuando tú sales a trotar y puedes trotar máximo 10 cuadras, al día siguiente intentas trotar 10 cuadras y media. Hiciste un pequeño esfuerzo que casi no se nota, solamente media cuadra extra. Luego, al segundo día, haces tus 10 cuadras más una cuadra completa. Tu cuerpo va a tener la capacidad de resistir porque ya hizo un pequeño cambio previo de resistencia y también de aumento en la cantidad de tus células necesarias para incrementar media cuadra. Entonces, tu pequeño esfuerzo ahora sería solamente de media cuadra más, ¿me entiendes? Lo que sumaría una cuadra. Al día siguiente, ahora vas a trotar 11 cuadras y media. A tu cuerpo no le va a costar casi nada aumentar de nuevo media cuadra más, ¿verdad? Y luego, al día siguiente, aumentas tus 10 cuadras más 2 cuadras más. Y así, hasta que cuando acuerdes, vas a estar trotando 20 cuadras y empezaste con un mínimo esfuerzo de aumento incrementado cada día, lo cual no te costó casi nada.
pero al cabo de un tiempo estarás trotando esas 20 cuadras sintiendo quizás el mismo cansancio o esfuerzo que sentías cuando trotabas solamente 10 cuadras. Creo que ya me vas entendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo puedes aplicar para todas las áreas de tu vida. Bien, puedes investigar un poco más para la parte económica sobre los temas de interés compuesto y te vas a dar cuenta que es básicamente el mismo principio. El único, no te diría inconveniente, sino quizás la única prueba que tengas que superar para tener éxito con este precepto es la paciencia. Porque al principio el incremento o el crecimiento es tan pequeño que pareciera que no ha pasado nada o que no se ha ganado casi nada. Pero si tú logras ver el potencial a largo plazo de este precepto, te vas a dar cuenta que la paciencia y la repetición continua y la aplicación constante de este precepto es la clave del éxito. Entonces, si no hiciste el cálculo del cuadro de ajedrez y los granitos de arroz, te invito a que cuando acabe esta grabación, pues agarres lápiz y papel y calculadora y empieces a hacer y a escribir en una hoja de papel el resultado de cada uno de los cuadros. Y te vas a sorprender. Y luego empieza a pensar, ¿cómo puedes aplicar esto, por ejemplo, para tu salud? ¿Cómo puedes aplicar esto para tu economía? ¿Cómo puedes aplicar esto para tu crecimiento personal? Y te vas a sorprender de las maravillas que logras alcanzar empezando con un pequeño granito o con el mínimo esfuerzo. Siempre y cuando seas constante, adquieras el hábito de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que los números o los resultados te sorprendan tanto que te va a parecer un milagro lo que has podido realizar. Bien, hasta aquí entonces la historia de hoy o esta pequeña perla de sabiduría. Soy Miguel Ángel Bell, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y nos vemos en la próxima. Bye bye.